Un saludo, amables televidentes del programa Vamos a Conversar de UTV, el canal de la cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estamos acá en la Biblioteca Central de la Universidad. En su programa Vamos a Conversar y vamos a tratar el tema del 13º Congreso Centroamericano de Historia, que se celebrará en la Universidad Nacional, acá en Tegucigalpa, el próximo 18 de julio, durante toda la semana hasta el 22, como ya dije, en Tegucigalpa. El día de hoy vamos a hablar sobre este congreso y sobre los distintos detalles que lo componen, sobre las temáticas, la agenda académica que se plantea desde acá de la universidad, y tenemos hoy de invitados a algunos de los miembros de las distintas comisiones de trabajo del congreso y vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Tenemos al doctor Rolando Sierra Fonseca, director de Flaxo Honduras, a la decana Marta Lorena Suazo de la Facultad de Ciencias Sociales y que es la coordinadora general del Congreso, y al profesor Luis Adolfo Sánchez del Departamento de Historia. El profesor Luis Sánchez es un profesor de Historia y está también como coordinador en la Mesa de Historia Colonial del Congreso Centroamericano de Historia. Vamos a dar algunos detalles básicos sobre el Congreso. Tenemos en el Congreso específicamente 12 mesas temáticas, cerca de 300 ponencias que se van a presentar y una cantidad considerable de libros y revistas, pero ya vamos a dejar a nuestros invitados que sean los que hablen de esto. Primero vamos a comenzar con nuestra señora decana, la decana de nuestra facultad, para que nos hable algunos detalles de cómo fue el proceso en el que la facultad se involucró en la organización del Congreso y cuáles fueron las distintas etapas de este trabajo que se ha sostenido desde que Honduras fue seleccionado como la sede del Congreso. Señora decana, la palabra con usted. Bueno, muchas gracias. La verdad que nosotros desde la Facultad de Ciencias Sociales, junto con el doctor Rolando Sierra, coordinador o director de Flaxo Honduras, hemos estado trabajando en la organización de este congreso desde diciembre del año pasado, donde se notifica que Honduras es la sede. Desde esa época, desde ese mes, empezamos un trabajo fuerte organizando diferentes comisiones, organizando el equipo de trabajo que se va a encargar de todo este congreso, de la logística, de la parte académica, de la parte de protocolo. La verdad que hemos tenido un trabajo fuerte donde se ha demostrado la capacidad organizativa que tenemos en la universidad, pero también se ha evidenciado la calidad académica de este congreso. Usted ya lo ha dicho, que tenemos más de 300 ponencias, se han revisado esas ponencias y hemos visto que el nivel de ponencias de los nacionales, así como de los ponentes internacionales, tiene calidad y que Honduras y especialmente la Universidad Nacional le está apostando a la academia. Muy bien. Doctor Rolando Sierra, usted usted ha sido participante como historiador y como miembro de distintos congresos, al igual que el profesor Luis Sánchez. ¿En qué momento el Congreso viene y se establece el primer contacto para que sea Honduras el encargado de organizarlo? Bueno, hay que decir que este 13º Congreso Centroamericano de Historia inicialmente estaba programado para realizarse en Panamá, en la Universidad de Panamá. No obstante, las responsables de la carrera de Historia de la universidad manifestaron tener problemas para realizarlo en este año, y fue así que un conjunto de historiadores centroamericanos y historiadores de otras partes también del mundo que trabajan en Centroamérica y que han venido participando en los 12 congresos anteriores, tomaron la decisión, hicieron la solicitud a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la realización de este congreso. Se habló entonces con la señora rectora, con la señora decana y los coordinadores del departamento y la carrera de historia sobre este reto de asumir este congreso, y así lo asumimos y empezamos, como lo planteaba la señora decana, ya en la organización del mismo. Entonces, este es el 13º Congreso y es el tercer congreso que se realiza en Honduras. Hay que recordar que estos congresos centroamericanos es una tradición que se inició aquí en Honduras en 1992, también se realizó en el año 2004 y ahora en el año 2016. Y esto hay que decirlo, que es un compromiso que se asumió como universidad, como el Departamento de Ciencias Sociales, como Flaxo, de darle continuidad a estos congresos, porque ya es una tradición y tenemos la responsabilidad de la realización de este
congreso. Hay compromisos con académicos de 16 países de América y de Europa en función de la realización de este congreso, académicos que son la vanguardia en los estudios de la historia de la región. El Congreso Centroamericano también tiene un componente académico de abordar ponencias desde y sobre la región, pero no necesariamente todos los ponentes son centroamericanos. O sea, hay mucha gente en el mundo que está dedicada a estudiar a Centroamérica. También se incluye Chiapas, y esto es una pregunta que hace mucho el público: ¿por qué dice Chiapas y por qué se menciona Chiapas? Bien, Chiapas históricamente era parte del reino de Guatemala en el periodo colonial. Luego de la independencia, cuando toda Centroamérica pasó a formar parte de México, Chiapas no se quiso separar de México y se quedó como un estado mexicano, pero sigue siendo una región con fuertes vínculos históricos con Centroamérica. Por lo tanto, Chiapas es parte de este congreso. Y ¿qué más podemos decirles? El Congreso tiene distintos componentes y se han establecido una serie de comisiones para trabajar en el mismo. Tenemos una comisión de logística encargada de atender a todos nuestros visitantes, y ahí tenemos en esa comisión a varias otras comisiones, que está la comisión de protocolo, los edecanes, la comisión de atención al estudiante. Tenemos también una comisión de alimentación, y vamos a tener durante todo el Congreso, durante toda la semana, una serie de actividades que van a complementar la forma en la que todos estos académicos van a converger y a interactuar entre sí. Y esa es la expectativa que tenemos. Profesor Luis Sánchez. El profesor Luis Sánchez es del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, 30 años sirviendo como profesor de historia. Ya es prácticamente una institución dentro de la institución en lo que respecta a temas históricos. Usted ha participado desde el primero hasta el Congreso actual. Cuéntenos cuál es el origen del Congreso Centroamericano de Historia y cuál ha sido el papel de Honduras, porque usted como profesor de Honduras ha participado en los congresos. Cuéntenos sobre eso. Bueno, para iniciar, creo que este 13º Congreso es oportuno porque estamos en el año académico José Cecilio del Valle, y como sabemos su aporte a la historia hondureña, vale la pena entonces recordarlo, que en ese marco también tenemos ese privilegio de que Honduras haya sido o sea sede de este 13º Congreso. ¿Cómo se inicia este proyecto? Es un proyecto. En el 1991 se desarrolla un seminario de historia colonial aquí en Honduras. Estamos como preparándonos para 1992, que son los 500 años de la llegada de Colón y los europeos al continente americano. Y en ese congreso de 1991 se establece en las conclusiones y dentro de las recomendaciones finales que se desarrollan, que era necesario que en Centroamérica se desarrollara cada 2 años un evento de este tipo, un encuentro entre historiadores que pudieran exponer, que pudieran también compartir sus experiencias en investigación que se estaban haciendo a lo largo del espacio centroamericano. Desde ese momento, a Honduras se le elige para 1992 como sede del primer congreso, y esto se establece convenios que cada 2 años se iba a rotar por cada país, y el siguiente año, si mal no me recuerdo, fue en Ciudad Guatemala, después se desarrolló en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y así se ha ido llevando a cada país que conforma el área centroamericana, y en el 12º congreso, 11º creo que es, se desarrolló en Chiapas, México, y luego de eso volvió a El Salvador, el anterior, y este año, como lo decía el maestro Rolando Sierra, estaba Panamá designada para que se desarrollara, pero me imagino que vieron todo lo que implica de trabajo, que implica también incluso de presupuesto económico, el desarrollo de estos eventos, y posiblemente no hayan estado preparados para poder desarrollarlo ellos. Y así es entonces como asume la universidad, a partir de sus instancias, desde la decanatura, la rectoría, la jefatura de departamento de historia, el compromiso de desarrollar este evento. Temas que se desarrollan y se han venido desarrollando a lo largo de los congresos, pues son muchos, entre ellos la historia colonial, que ha sido la que más estudio ha tenido en todos estos congresos. De hecho, que para este congreso hay 2 mesas solo para exponer
y debatir sobre los avances que hay historiográficos en investigaciones de la historia colonial de Centroamérica y particularmente también de Honduras. Algo también que quiero aprovechar es que aquí se está exponiendo también ese eje que la universidad está exigiendo que debemos hacer, que nos dedicamos al trabajo académico aquí en Honduras, que es la investigación. Desde aquí nosotros estamos exponiendo qué es lo que estamos haciendo en esta materia y estos aportes que la universidad está también dando como parte de todo ese proceso de reformas que se han ido desarrollando y se vienen desarrollando en los últimos años. Muy bien. Doctor, una pregunta. Creo que es importante decir, con lo que planteaba el maestro Luis, que dentro de los ya 13 congresos de historia, esta es por primera vez que el número de ponentes es mayor de Honduras. O sea, hay para este congreso ponentes de 16 países y el número mayor de conferencias y de ponencias es de hondureños, luego seguido de Guatemala, luego de México y luego de Costa Rica. Entonces esto significa un avance en los estudios y la investigación histórica en el país. Y un congreso, hay que recordarlo, un congreso es una actividad académica, los congresos son espacios de comunicación científica en donde los investigadores e investigadoras en determinado saber del conocimiento, y en este caso de la historia, presentan sus resultados, sus avances de investigación. Esto es sobre todo un espacio académico y es un espacio constituido también por académicos de las diferentes universidades de la región y de diferentes especialistas y estudiosos sobre la región. Entonces, este es un espacio privilegiado, digámoslo así, de comunicación científica que tenemos los historiadores de la región y por eso es importante su continuidad. A mí me gustaría también anotar que también este congreso, como espacio de investigación científica, de comunicación científica, es una oportunidad para los y las estudiantes y en ese sentido ellos también tienen ponencias en este congreso. Es un congreso con participación de estudiantes y que les va a dar la oportunidad de interactuar con científicos nacionales e internacionales y moverse ya en el campo intelectual internacional. ¿Cuál es la tradición histórica de las mesas? Colonial desde inicio se plantea como un componente fuerte, como una de las mesas fuertes. Ha sido así históricamente. ¿Cuáles son las mesas? Tenemos 12 mesas actualmente. Podemos enumerarlas y decir cuáles son las mesas que acuerpan las temáticas más recientes en la historiografía y qué connotación tiene el hecho de que tengamos nuevas temáticas en los debates historiográficos sobre la región. Hablemos sobre eso. Bueno, en el primer congreso prácticamente fueron 5 grandes mesas temáticas: historia colonial, historia política, historia social, historia económica, digamos, dentro de las grandes divisiones de la historia. Ya en el segundo congreso se fueron ampliando el número de mesas y en promedio, digamos que hemos tenido en los congresos cerca de 14 mesas. Y ya en los congresos de Costa Rica, que fue el tercer congreso, se empiezan a abrir nuevas temáticas, digamos, como la historia de género, digamos, en la región. Luego, posteriormente, se abren mesas como historia, literatura, memoria. Luego, las mesas de archivos, las mesas de historia intelectual o teoría de la historia. Ahora esto ha devenido a la mesa de prensa, ideas y debates, las mesas de historia cultural y de patrimonio, historia del arte. Estas todas son nuevas mesas en donde en realidad no solamente los historiadores, sino los distintos cientistas sociales están presentando sus aportes. Es decir, tenemos gente que viene de la filosofía, que viene de la sociología, de la antropología, de la arqueología, de las artes como tal, y que también están presentando sus resultados. Y también es importante decir, cuando hoy decimos que la mesa de historia colonial es la mesa mayor, esto es un cambio muy significativo dentro de la historiografía sobre Centroamérica y de la historiografía de Centroamérica. Recordemos que la historiografía fundante en la región fue sobre todo la historia política y se empezó a estudiar el Estado desde la independencia para acá. Pero ahora hemos vuelto y estamos estudiando el periodo colonial.
Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar para seguir contándoles algunos detalles sobre la organización del Congreso, sobre las distintas mesas, algunos detalles sobre las mesas, los personajes que nos van a visitar, sobre todo académicos destacados en el campo de la historia y de las ciencias sociales, las conferencias magistrales, y eso será después de la pausa. Volvemos. Los estamos invitando al Congreso Centroamericano de Historia que se desarrollará en la ciudad de Tegucigalpa, en el campus de la Universidad, edificio A1 de Ciencias Sociales, así que están cordialmente invitados, especialmente para la mesa de Historia Colonial, que tiene una larga tradición en investigaciones históricas. Esta vez va a haber 2 mesas al mismo tiempo de Historia Colonial, dado la gran cantidad de ponencias que se han recibido para la mesa. La mesa está coordinada por el doctor Stephen Bebre de Louisiana Tech, Estados Unidos, la doctora Coralia Gutiérrez de la Universidad de Puebla, México, el maestro Luis Sánchez y su servidora. Están pues cordialmente invitados. Es un evento académico el más importante que se celebra en el ámbito de la historia a nivel centroamericano, donde se presentan los últimos avances de investigación, las propuestas, y también se presentan libros que podemos ver cuáles los avances historiográficos a nivel Centroamérica e inclusive Chiapas. Así que los esperamos. El 13º Congreso Centroamericano de Historiadores se llevará a cabo del 18 al 21 de julio del 2016. Su objetivo es ampliar los espacios de comunicación sobre los procesos de investigación histórica de Centroamérica y Chiapas, realizada por los y las historiadores desde y sobre la región centroamericana. Disfrutarás de conferencias magistrales de expertos nacionales e internacionales, mesas temáticas, paneles, exposición de libros, documentales y talleres. Para más información, visítanos en Facebook y en nuestra página web. ¡Te esperamos! Estamos de regreso en su programa Vamos a Conversar de UTV, el canal de la cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de hoy es el 13º Congreso Centroamericano de Historia. Tenemos como invitados al director de Flaxo Honduras, doctor Rolando Sierra Fonseca, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Marta Lorena Suazo, y el profesor Luis Adolfo Sánchez del Departamento de Historia y el coordinador de la Comisión de Comunicaciones del Congreso. Vamos a hablar un poco sobre el apoyo institucional. La Universidad Nacional asume el compromiso del Congreso. Señora decana, ¿en qué nos ha apoyado la universidad para la realización de este congreso? Bueno, la verdad es que para la universidad es muy importante su participación en congresos internacionales como sede o como ponente. Ya lo hemos demostrado en otros eventos internacionales que se han realizado aquí en la Universidad Nacional, donde han sido eventos que han sido todo un éxito. Ha habido participación internacional de diferentes universidades y eso sobre todo es un reto para la universidad. Y esta no es la excepción. Desde la Rectoría hemos recibido todo el apoyo para desarrollar este congreso. Sabemos que la planificación de un congreso no es de poco tiempo, sin embargo, nosotros lo hemos logrado en menos de 6 meses organizar este congreso. Se ha hecho con apoyo de diferentes instancias aquí en la universidad, con apoyo financiero también desde la Rectoría. Lo hemos asumido con todo compromiso y hemos logrado a estas alturas, en este momento, tener ya organizado completamente el Congreso. El Congreso lo tenemos listo, estamos listos para recibir a las diferentes participantes nacionales e internacionales, toda la logística que tiene que ver con todas esas cosas propias de un congreso, desde lo que son hoteles, hospedaje, comida y todas esas cosas están listas. Hay diferentes comisiones trabajando en ello, hay comisiones de logística, comisiones que van a recibir a los estudiantes, ya hay organización desde los profesores y desde los estudiantes que están trabajando en hacer sus organizaciones y también pequeñas reuniones que van a haber
durante el Congreso. También ya se ha trabajado todo eso. En el Congreso van a haber otras actividades paralelas que también ya están organizadas, así que yo creo que este va a ser un congreso donde la universidad una vez más va a demostrar su capacidad organizativa y también que le está apostando a la ciencia. Pero antes de finalizar quería retomar lo del segmento anterior, que Rolando hablaba de que hay nuevos temas que se están retomando en las mesas, y la mesa ambiental es un tema que de mucha importancia para el país, para el mundo, para la región, y desde la historia creo que es muy importante retomar la parte ambiental, y en este congreso hay una mesa dedicada a historia ambiental. Muy bien, hay que rescatar, ya vamos a retomar este punto, hay que rescatar que ha habido mucho asombro a nivel regional por la cantidad de ponencias, porque para hacer un congreso que se organizó en 6 meses, 7 meses, la cantidad de ponencias, 300, pues es bastante elevada. Y eso es una señal de compromiso que se asumió desde acá, y pues de el auge que está teniendo en la región los estudios históricos, a pesar de que vivimos en un mundo en el que cada vez las ciencias sociales y las humanidades están en retroceso, ¿no? Por el auge de las carreras técnicas, pero vemos que no, que la vida académica en las ciencias sociales y sobre todo en la historia está más viva que nunca. También hay que mencionar que hay más de 100 personas involucradas en el trabajo del Congreso, desde profesores por hora, profesores de planta, personal de la facultad. Se ha puesto a la disposición todo el personal de la facultad, Flaxo. Nos gustaría que nos contara usted la experiencia de Flaxo, cuál es el apoyo que ha dado Flaxo como un ente independiente y a la misma vez integrador del ecosistema institucional de la universidad. Sí, bueno, hay que decir que también se hizo la solicitud por parte de los organizadores generales del Congreso para la participación directa, digamos, de Flaxo, y como Flaxo, bueno, hemos establecido todo este trabajo conjunto, esta alianza con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, el Departamento de Historia, la carrera de Historia, así como también otras instancias de la universidad que han venido apoyando para la realización de este congreso. Como Flaxo hemos estado y estamos en la coordinación también general de este congreso y trabajando de manera conjunta con las diferentes comisiones organizadas para la realización del congreso. Especialmente hemos estado también en la parte académica, en el programa, y sobre todo apoyo también a todas las comisiones del congreso, y esto también ha significado la participación de representantes de las Flaxos, especialmente de Centroamérica, donde tenemos ponentes, digamos, de las diferentes también Flaxos de la región. Sí, para aportar un poco a lo que se refiere la señora decana, en la mesa de historia ambiental se inicia en el 2002 en el marco creo que este era como el 7 Congreso en Panamá. Estamos en el marco de los 500 años de la llegada de Colón a Centroamérica, y la mayor parte de ponencias que ahí se expusieron fueron orientadas hacia el impacto ambiental que desde la economía de extracción minera, por ejemplo, la economía ganadera introducida por Europa, en América y en Centroamérica en particular, fue cambiando todo lo que es el paisaje natural, y ese paisaje natural hoy, haciendo comparaciones con datos documentados, cómo fue cambiando, y a la vez también cómo fue adaptando y adoptándose también el nativo hacia esas nuevas formas y medios de trabajo y de sobrevivencia. Por otro lado, ¿por qué la Mesa de Historia Colonial tiene tanto ponente, tanto investigador? Precisamente porque en los últimos años, con el apoyo hoy de las tecnologías digitales y los archivos en red, es ya más fácil que un investigador tome un tema de esa época sin tener que, por ejemplo, viajar al Archivo General de Indias, y desde su país, desde su casa, desde su institución, poder entrar a estos archivos que hoy están ya en formato digital, poder hacer sus investigaciones. Lo que antes eso era pues un privilegio, tener la oportunidad de hacer un trabajo, una investigación sobre un tema de la época colonial
implicaba mucho costo económico, tiempo, viajar, etcétera, y eso pues precisamente posiblemente sea uno de los medios que está facilitando hoy la investigación sobre esta temática. También es porque en la época colonial tenemos muchos remanentes que hoy en día seguimos todavía viviéndolo. Por ejemplo, la estructura político-administrativa territorial es una herencia de la época colonial. El idioma mismo que nosotros que hablamos es también una herencia de la época colonial. Todo ese concepto de religiosidad popular está dentro de la época colonial. Si queremos explicarnos todos los cambios que hemos tenido en mestizaje también, tenemos que ver la época colonial. Por lo tanto, entonces, es una época que para la historia de América, para la historia de Centroamérica y para la historia de Honduras es muy importante para comprender ese pasado, para poder entender este presente que nosotros vivimos. Sin colonial no hay historia, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pregunta sobre los invitados especiales. ¿Con quiénes contamos para las conferencias magistrales? ¿Tenemos gente que va a venir de México? Hablemos sobre eso. Sí, bueno, en el marco del desarrollo del Congreso, bueno, decimos que son 12 mesas temáticas y en realidad 13 mesas, porque Colonial tiene dos mesas. Hay que son cerca de 300 ponencias, hay 17 presentaciones de libros, 5 presentaciones de revistas. Hay un taller sobre el uso de las nuevas tecnologías en la investigación en historia y ciencias sociales. Hay paneles sobre la historia y las ciencias sociales por especialistas, pero también hay un ciclo de conferencias magistrales de especialistas sobre la región que tienen como eje todas estas conferencias es el tema hacia el bicentenario de la independencia de Centroamérica. Y en una primera conferencia estará a cargo del doctor José Antonio Serrano, que es el presidente del Colegio de Michoacán, uno de los principales estudiosos de la historia de la independencia en México y América Latina, y así nos dará una conferencia magistral sobre el balance, digamos, de la independencia en los 200 años, tanto para América Latina como para Centroamérica. Luego, otro conferencista principal es uno de los principales historiadores, destacados historiadores de Centroamérica, como es el doctor Víctor Hugo Acuña de Costa Rica, y él nos dará una conferencia de Centroamérica de la independencia al Estado-Nación, haciendo un balance de acuerdo a una investigación regional que se está realizando actualmente sobre los estudios del Estado-Nación en Centroamérica y en cada uno de los países. Entonces podremos tener cómo está el Estado-Nación hacia el bicentenario. Luego vamos a tener también la participación de un, diríamos, joven historiador latinoamericano, como es el doctor Roberto García Ferreira de la Universidad de la República de Uruguay, que es un estudioso. En los últimos 15 años se ha dedicado a estudiar Centroamérica. Tiene una serie de libros y de investigaciones sobre la presencia de la CIA en Centroamérica, sobre la Guerra Fría en Centroamérica, y nos hará una conferencia Centroamérica de la independencia a la Guerra Fría, cómo interpretar, digamos, todo este periodo en Centroamérica. Y luego tenemos como conferencista también principal al licenciado Marcos Carías Zapata, uno de los primeros historiadores académicos en el país, que fue fundador junto con Marielo Chaverri y el doctor Mario Felipe Martínez Castillo de la carrera de historia aquí en nuestra universidad. Y el licenciado Marcos Carías Zapata dará una conferencia sobre cómo repensar la historia de Centroamérica hacia el bicentenario, cómo debemos estudiarla nuevamente, cuáles son las nuevas fuentes, los nuevos conceptos para la interpretación de la historia de Centroamérica. De tal manera que en el conjunto de las conferencias podemos tener también una revisión de la historia de Centroamérica y cómo va haciendo balances hacia cómo va Centroamérica hacia el bicentenario, porque es la perspectiva centroamericana que se quiere resaltar en estas conferencias. Muy bien. Continuando con la temática del Congreso, hay que mencionarle a nuestros televidentes que el Congreso Centroamericano tiene una dinámica bastante intensa. O sea, las mesas son simultáneas. Algunas mesas solo duran 1, 2 días, 3 días, no duran
los 4 días, porque generalmente el congreso empieza el lunes, concluye los jueves. Y el viernes se dedica para alguna actividad artística, algún viaje que quieran hacer los que nos visitan y para que los ponentes puedan regresar o los extranjeros puedan regresar a sus países. Pero en todo este proceso hay un intercambio constante de contactos, de agendas, y como bien dice la decana, a la universidad le importa el intercambio de ideas y la academia. Entonces, uno de los componentes o de los plus de un congreso de esta magnitud es que muchos de los estudiantes pueden hacer sus contactos de colaboradores sobre los temas que les interesan y que son, por así decirlo, mutuamente incluyentes, así como también agendas de posgrados y de universidades a las que estos estudiantes pueden ir a sacar sus maestrías y doctorados en historia. Recordemos que en Honduras no ha habido posgrados en historia, hasta este año se está iniciando con la maestría en historia social y cultural. Entonces, volviendo al enfoque y al estudio de estos temas nuevos, una de las temáticas fuertes en el Congreso es la de la mujer, o sea, la mesa de género e historia, que está compuesta por la doctora Eugenia Rodríguez y la doctora Narela Vélez de acá de Honduras. Es una de las mesas que tiene temáticas muy interesantes. También está la mesa de actores y de movimientos sociales, que tenemos un sociólogo ahí en esa mesa coordinando, que es el magíster Eugenio Sosa. La mesa de movimientos sociales es bien interesante porque, como todos sabemos, Centroamérica ha pasado por procesos bastante dinámicos y ha habido mucha convulsión política. Entonces, esto ha tenido una significación en lo social. Entonces, la mesa de historia política y de historia de los movimientos sociales se podría decir que se complementan a sí mismas por los temas que tratan y que también varían por la diversa circunstancialidad de cada uno de los países. Entonces, hablemos sobre esto más en específico, sobre los libros que se van a presentar y las revistas que se van a presentar. Señora Can, ¿tenía algo que decir? Sí, no, a mí me gustaría resaltar que este congreso también releva la importancia de la multidisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. Esto se evidencia en las diferentes mesas que están aquí planteadas, que usted ya las ha dicho y que Rolando también muy bien las ha planteado, la temática que ahí está y que permite que diferentes disciplinas participen en este congreso, no solamente historiadores. Es por eso que usted mismo lo ha dicho, que sociólogos están moderando algunas mesas, que está la historia de prensa, por ejemplo, donde permite la interacción de diferentes profesiones o disciplinas que permiten ver la historia desde diferentes perspectivas, así es, y que también permite este congreso la generación también de redes, como usted ya lo planteaba, que eso es bien importante en el mundo académico actual. Estar aislado no es conveniente ni da avances a la ciencia, y en ese sentido este congreso posibilita ya en sí mismo, ya hay redes de historiadores en diferentes temáticas que se están organizando o ya están organizadas, y que este es un espacio propicio para generar esas redes. Y si no se han organizado, pues aquí ya hay algunas comisiones que están propiciando algunas reuniones para formar algunas redes. Yo creo que esto también va a ser una de las bondades de este congreso y que, bueno, yo invitaría a las diferentes profesionales e investigadores, cientistas sociales que no están enterados de este congreso y que por medio de este espacio se están enterando, que participen en él, que aprovechen esta oportunidad, que yo creo que es una única oportunidad donde, ya lo hemos dicho, más de 300 ponencias que permitirán observar, ver y también escuchar diferentes posturas sobre las realidades latinoamericanas. Muy bien. Vamos a una pausa y luego retornaremos para el tercer segmento de nuestro programa Vamos a Conversar. Estamos hablando sobre el 13º Congreso Centroamericano de Historia con el director de Flaxo, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y el profesor Luis Sánchez del Departamento de Historia. Acompáñenos luego de la pausa. Hola, soy Denis Ramírez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Te invito a que participes del 13º Congreso Centroamericano de Historia que se realizará en estas instalaciones en el mes de julio. Forma parte de este conocimiento que se brindará acá, científico, cultural e histórico. No te arrepentirás.
El 13º Congreso Centroamericano de Historiadores se llevará a cabo del 18 al 21 de julio del 2016. Su objetivo es ampliar los espacios de comunicación sobre los procesos de investigación histórica de Centroamérica y Chiapas, realizada por los y las historiadores desde y sobre la región centroamericana. Disfrutarás de conferencias magistrales de expertos nacionales e internacionales, mesas temáticas, paneles, exposición de libros, documentales y talleres. Para más información, visítanos en Facebook y en nuestra página web. ¡Te esperamos! Buenas, soy Douglas Vargas, director del Archivo Nacional, y te invito a que este mes de julio nos acompañes en el 13º Congreso Centroamericano de Historia, que estará muy interesante. Habrán ponencias muy importantes, y te invito a que te unas y disfrutemos de un momento juntos aquí en Honduras, un lugar bello para que conozcas. Bienvenidos a su programa Vamos a Conversar de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos hablando sobre el 13º Congreso Centroamericano de Historia. Nos acompaña el director de Flaxo, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y el coordinador de comunicaciones del Congreso. Vamos a hablar un poco sobre la dinámica particular que han tenido los congresos y sobre las temáticas que se están abordando en las distintas mesas. Queremos decirles que la Universidad Nacional, comprometida con la accesibilidad a este tipo de eventos, ha subsidiado gran parte del Congreso, y es por eso que la inscripción para estudiantes cuesta $10 y para profesionales cuesta $50. Esto es un costo que permite que una mayor cantidad de personas puedan asistir al Congreso. De igual manera, la asistencia también es gratuita y libre para el que quiera ir a escuchar las ponencias y las conferencias magistrales y participar de cualquiera de las actividades del programa. Tenemos una página de Facebook, 13º Congreso Centroamericano de Historia, y una página web que es www.congresohistoria.una.edu.hn. El profesor Luis Sánchez nos va a hablar un poco sobre más detalles acerca del Congreso. Sí, creo que es importante que hagamos referencia de las 12 mesas a unas 3 mesas más. La mesa de historia de los procesos económicos es una mesa que también tiene bastantes ponencias y también tiene bastantes asistentes, por la razón de que nos interesa conocer los antecedentes de esa economía que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, para la época colonial, qué relaciones y qué medios de producción existían y cómo eran también las relaciones comerciales. Hay mucho trabajo en estos congresos anteriores, y en este también hay sobre la historia del contrabando, una cultura que todavía sigue teniendo vigencia en nuestro medio. La otra también es que a través de estudios económicos nos damos cuenta que muchos lugares, por ejemplo, como el Corpus, han sido territorios estudiados desde la historia de la minería. Sabemos entonces por los últimos acontecimientos que ha habido en este lugar que la minería sigue siendo todavía una actividad predominante para los habitantes de la localidad. Pero también tenemos otra mesa que se llama Historia del Patrimonio Cultural, y de hecho que desde las investigaciones que se han desarrollado a través de los congresos, muchos monumentos estudiados por especialistas en estos temas han sido elevados a la categoría bien de monumentos nacionales o de monumentos regionales, y han logrado también a consolidar y a contribuir al desarrollo de la identidad local, de la identidad regional de muchos lugares. Estos estudios, por lo tanto, tienen muchos aportes y tienen también muchas bondades, en el sentido que la población es capaz de apropiarse y es capaz también de identificarse sobre lo que tiene de riqueza en patrimonio cultural, y de esa forma demostrar o desmitizar esa idea de ser un país pobre, de ser un pueblo pobre, de ser una región pobre. Posiblemente pues la pobreza sea por no conocer su cultura, no conocer su historia, no conocer su patrimonio. La otra también que es importante en estas mesas es la mesa de historia de la educación. Aquí se exponen temas, por ejemplo, como el desarrollo curricular, los contenidos de carácter histórico en algunos temas de los pensum académicos, sean a nivel primario, a nivel secundario o a nivel superior. De hecho, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras impulsa desde 1992 el desarrollo de la Cátedra de Historia de Honduras, y hoy es una cátedra que es obligatoria en todas las instituciones, sean instituciones educativas de carácter privado o de carácter público. Esto pues ha llevado como parte también de las reflexiones, de las conclusiones que en congresos anteriores se ha ido
diseñando y se ha ido también introduciendo en los estudios de académicos formal y no formal en los diversos países. Okay. Señora decana, la mesa de género. A mí me gustaría en esta conversación llamar la atención sobre la mesa de género. Me encantan los temas que van a ser presentados y me gustaría leer algunos de ellos. Por ejemplo, la mesa de historia y género, creo que este es un libro que van a presentar, que lo presenta Narela Vélez, que es Iluminadas. Va a presentar otro que es Mujeres Trascendiendo Fronteras. Son poetas de Cuba y Guatemala. Estos son libros que van a ser presentados. Hay otras obras escogidas de María Teresa Sánchez, que esto es de Managua. Y Mujeres y Literatura de las Etnias en América Central, Historia y Escritura desde los Márgenes. Esta también es otro de los libros que se va a presentar, y los temas que se van a presentar en esta mesa de género es Mujeres y Universidad. Esto lo presentará el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También hay cuadernos de intercambio, género, sexualidades y diversidades, que va a ser presentado por el Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica, y así otros temas que van a ser presentados en la mesa de género. Pero yo también quisiera relevar que en el siglo XXI los y las historiadoras no podemos olvidar la parte tecnológica, la parte de tecnología. Es un punto muy importante dentro de un investigador social, un investigador histórico, y debe estar a tono con todos los cambios tecnológicos, y en ese sentido en este congreso va a haber un taller de tecnologías aplicadas a la investigación en historia. No podemos ya estar haciendo investigación. No es que no es válido, claro que es válido, pero las tecnologías en este momento son muy importantes, trascienden la investigación empírica, por decir la palabra, utilizando esa palabra, y nos llevan a la parte de volver más técnica la investigación. Así que ponerse a tono con esos cambios tecnológicos es una invitación a que los y las historiadoras participen de este taller, y que se innove con nuevas tecnologías, como ya lo están haciendo en algunos centros internacionales de investigación, ya lo practican. Y así que yo creo que esta también va a ser una oportunidad en este congreso de participar de ello, y donde vamos a poder también ver algunas presentaciones utilizando las tecnologías que se han adaptado a la investigación histórica. Sin duda alguna. Doctor. Bueno, yo creo que también es importante resaltar que un congreso de esta naturaleza es un espacio en donde podemos ver cuál es, si se puede llamar así, el estado del arte de los estudios sobre la historia y las ciencias sociales en la región y sobre la región. Realmente en el congreso es una confluencia de diferentes investigadores en donde podemos ver las diferentes tendencias historiográficas actuales en la región, tendencias teóricas, las nuevas metodologías, el descubrimiento de nuevas fuentes también. Antes considerábamos fuentes algún tipo más de documentos oficiales, hoy hay nuevas fuentes que se ubican y se descubren también nuevas fuentes para el estudio de la historia de Centroamérica, como nuevas temáticas. Hemos pasado, como decía antes, de estudiar, digamos, la historia política principalmente, y el objeto de la historia política era el Estado-nación. Hoy día estamos estudiando más bien la vida privada, historia de la vida privada, la historia de las subjetividades, la historia de las mentalidades, que todo esto tiene que ver con las nuevas tendencias de la historia cultural y la historia social dentro de la región.
Hay diferentes perspectivas también desde enfoques y análisis, interpretaciones todavía en el marco de un positivismo del siglo XX, interpretaciones en el marco de un marxismo, interpretaciones en el marco de un estructuralismo, pero también nuevas interpretaciones, lo que hoy se llama las visiones posmodernas justamente y que de la historia, que son los nuevos relatos de interpretación de la historia. Hay quien ve la historia todavía como hechos, pero hoy en día la historia se ve y se analiza como relato, como lenguaje, y estos son todos estos nuevos aportes. Pero también en este congreso, también ya lo hemos visto, sobre todo en los congresos ya del siglo XXI, en este siglo XXI, que ya hay un nuevo enfoque también de la región. Hoy en día los estudios históricos y la visión de la historia, por todo este fenómeno de la globalización, implica tener una historia más lo que se llama la historia relacional, es decir, relacionar la historia con otros procesos económicos, sociales, relacionar la historia entre regiones, pero sobre todo también un enfoque y una visión de la historia global. Hoy ya no es la historia mundial, es la historia global, y en ese sentido estos nuevos enfoques de la historia global apuntan a cómo vemos nuestros países y a cómo vemos nuestra región en el marco de la historia de la globalización y no de la mundialización. Y en ese sentido también hay globalización y localización, es decir, cómo localizamos Centroamérica y nuestros países en el marco de esta gran historia global. Muy bien. Vamos a enviar un mensaje a nuestros televidentes sobre qué deberían hacer para venir al Congreso o qué esperan ustedes ofrecerle a nuestro público cuando venga al Congreso. Un mensaje claro a nuestros televidentes para que ellos se motiven y vengan al 13º Congreso Centroamericano de Historia. Profesor. Bueno, primero pienso que es una oportunidad para reciclarnos en el conocimiento de la historia en sus diversos ámbitos, tanto político, tanto económico, tanto social como cultural, pero también nos permite consolidar ese sentido de identidad local, de identidad regional, de identidad nacional a través del estudio de la historia. Muy bien. Señora decana. Bueno, yo quisiera más bien invitar a docentes, investigadores, estudiantes, público en general, que participen de este congreso, que es una oportunidad que no tenemos a menudo, donde nosotros, como lo dijo el profesor, tendremos la oportunidad de escuchar diferentes ponencias, científicos nacionales e internacionales con resultados de investigación que nos permiten ponernos al día con lo que está pasando con la historia regional y global también. Así que les invito a todos y todas. El lunes, esto empieza el lunes a las 8 de la mañana, así que están cordialmente invitados. Bueno, yo creo que particularmente este congreso, si uno ve el programa, están viniendo los especialistas, los investigadores de Centroamérica, quizás los más importantes, los más destacados. Si uno ve en la mesa de historia colonial, están los principales colonialistas, tanto de Estados Unidos, de México, de los países de Centroamérica, de España. Si uno ve en la mesa de historia económica, los principales investigadores en este ámbito, en la mesa de historia de género, las principales investigadoras, en la mesa de historia, memoria y literatura, tanto historiadores como los principales literatos también de la región. Y en ese sentido el Congreso también es esta posibilidad de establecer nuevas alianzas, nuevas redes, de conocer realmente a los investigadores, y es un espacio para discutir sobre la interpretación del pasado de Centroamérica. El Congreso hay ponencias desde la historia micro local de una comunidad, de un municipio, a historias nacionales, a historia comparada de la región y a ubicar también la región en el contexto mundial. Realmente es un congreso que permite ver cuál es el grado de avance de los estudios sobre Centroamérica. Muy bien, así es que a todos nuestros televidentes les invitamos a que sean partícipes del 13º Congreso Centroamericano de Historia del 18 al 22 de julio de este año acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Y pues ya saben, ya hemos escuchado en este programa lo interesante que va a estar, y para los que quieran aprender un poco más allá de lo que les enseñaron en la clase de Historia General de Honduras, vengan. Está interesantísimo, hay muchas cosas por conocer de nuestro pasado, y para entender nuestro papel hoy en día como ciudadanos globales necesitamos comprender más que nunca el pasado, porque es la única forma en la que podremos entender mejor cuál es nuestra posición como ciudadanos globales. Este fue su programa Vamos a Conversar en UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Amaya y soy profesor e historiador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y les estamos invitando para que nos acompañen este mes de julio al 13º Congreso Centroamericano de Historia, que se realiza cada 2 años y se rota en todas las universidades públicas de Centroamérica que cuentan con escuelas de historia. En mi caso particular estoy coordinando junto con una colega costarricense, la doctora Patricia Fumero, la Mesa de Historia Cultural, que es una perspectiva temática que en los últimos tiempos se podría decir que es la perspectiva que está más en boga en la disciplina de la historia. Cubre un fascinante cúmulo de temáticas que van, por ejemplo, desde la historia de las ciudades, por ejemplo, la historia de la vida cotidiana, de los imaginarios, de las diversiones, de las fiestas, de las prácticas de religiosidad popular, etc. Contamos ya hasta este momento, hasta finales del mes de abril, con cerca de 20 ponencias para esa mesa, que serán presentadas durante más o menos 3 días, durante jornadas que se realizan intensivamente durante la mañana y también por la tarde, y paralelamente también se presentará en el marco de esa mesa presentaciones del libro y también un taller por parte de profesionales que nos acompañan de las universidades de los países vecinos. Este congreso es posiblemente el evento más importante de nuestra disciplina a nivel regional, pues nos acompañan no solamente docentes de las universidades centroamericanas, sino que vienen todos los especialistas de México, de Estados Unidos y de Europa, que trabajan desde sus universidades la historia de Centroamérica o de países centroamericanos. Así que estamos contentos de trabajar en nuestra Escuela de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para poder ofrecerles lo más actualizado de las tendencias historiográficas recientes. Esperamos tenerles entonces en dicho congreso, les esperamos.